Bueno, 37 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Decíamos que hoy teníamos un programa con muchas propuestas interesantes. Venimos como sociedad, creo, evolucionando o incorporando nuevos conocimientos. Venimos como de alguna manera aprendiendo. Ahí en muchos aspectos aparecen muchos conocimientos viejos que por ahí, por algún motivo, habían quedado descartados o como a un lado, ¿no? Viejas tradiciones, viejas costumbres que se empiezan a recuperar, y también aparecen nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos que hacen circular también diferente la información, ¿no? Eso está sucediendo en agricultura, lo venimos viendo en los modos de producir, también en la medicina, y esto también aparece en la alimentación. Por eso hoy para nosotros es una alegría y es un grato momento poder estar en conversación, en este caso con una nutricionista que vive acá en la vecina localidad de Tandil, y que viene también acompañando toda esta mirada. Así que, bueno, saludamos aquí en la 102.9 a Luján Rosso, nutricionista de Tandil. Buen día, Luján. Buen día, José, y buen día a todos los que están ahí escuchando del otro lado. Muchísimas gracias, y también más que agradecida y contenta con este espacio. Bueno, Luján, la alimentación es un tema que nos preocupa y nos ocupa aquí en el programa. Bueno, desde tu lugar, ¿no? Desde tu profesión, desde tu actividad, ¿cómo ves la alimentación en líneas generales? Bueno, qué pregunta Para arrancar. para arrancar. Es súper amplio porque, bueno, el concepto de alimentarnos y de alimentación abarca muchísimas cosas y nos interpela desde un montón de lugares. Entonces, por ahí también estamos todos desaprendiendo y aprendiendo, como vos decías, esto que hoy nos empezamos a dar cuenta que realmente no nos está llevando a un camino más de vida plena, ¿no? Que nos empieza a enfermar, que empieza a enfermar también el mundo en el que estamos viviendo. Entonces empiezan a surgir estas revisiones y estas nuevas alternativas o nuevas propuestas, y ahí entran a jugar un montón de aspectos. Desde lo concreto, por ahí preguntarnos en un principio qué podemos hacer desde casa, ¿no? Qué podemos hacer desde nuestro plato para arrancar a girar otra rueda que conecte más con una mejor calidad de vida y con un futuro un poco más seguro y amoroso para todos. Entonces ahí hay que empezar a desarmar un poquito la historia, en pensarnos nosotros como consumidores en un principio, a ver ahí qué consumos estamos haciendo en casa, a dónde estamos yendo a buscar la comida, ¿sí? Dónde estamos comprando eso que llamamos alimento, que quizás solo es un comestible. Entonces también entra en juego la industria, y qué intereses se mueven ahí, que están como por ahí muy encima de lo que nosotros podemos llegar a veces pensar, que termina siendo hasta, no sé, perverso, ¿no? Todo el maneje que hay en las elecciones de lo que se pone dentro de un paquete, desde el marketing, desde las intenciones de que sea adictivo, de que se utilicen residuos de la industria que no saben dónde ponerse, terminan siendo parte de eso que nosotros llamamos alimento, con mucha confusión también, no siendo tan conscientes de que esas elecciones en realidad están haciendo que estemos cada vez más enfermos, de que esta rueda siga girando, y bueno, empieza a ser todo demasiado confuso. Luján, ¿no? Bueno, vos sos nutricionista. De alguna manera, me parece que en general la figura del nutricionista, o por lo menos me pasa a mí en lo personal, ha quedado señalada o afectada ahí, o queda ahí muy apegada al tema de la receta del turrón, del jamoncito o de la feta de jamón a media mañana. Pero todas estas cuestiones cada vez, y lo charlábamos por ahí cuando tomábamos contacto, empiezan a ser
cada vez más ruidos, porque bueno, los cambios alimenticios hoy se están planteando desde otro lado. Vos me decías que desde tu profesión llevas a cabo adelante un programa de desconstrucción alimentaria. Bueno, eso, contarnos un poco qué alimentos son los que planteás vos como profesional y qué tiene o de qué va este programa. Bueno, sí, es un poco también lo que yo fui transitando con mi propia historia con respecto a mi vínculo con la comida. Empieza por ahí esta revisión, si se quiere. Cuando decido estudiar nutrición me encuentro con esto que vos planteás, ¿no? El tema del turrón y de que la opción era esa, solo porque no se pasaba de las 100 calorías para una colación, solo porque era las ganas de sacarse de comer algo dulce, de como engañar el estómago. Empiezo a escuchar todas estas consignas que me parecen horrorosas en un punto, y que no eran nada de lo que yo antes de estudiar nutrición estudié chef. Entonces también ya tenía un vínculo con la comida que tenía que ver con el placer, que tenía que ver con lo agradable, que tenía que ver con el compartir y con el demostrar amor y con un montón de otras cuestiones que tienen que ver también con la comida y con el alimento. Y por qué tan ajeno a eso era de esto de nutrirse, o de empiezo a conocer el concepto de dieta súper restrictivo, y me empiezo a hacer ruido por todos lados. En mi plena formación, donde yo fui a buscar respuestas y certezas, encontré más preguntas y más ruido. Claro. De ahí, bueno, empiezo a abrir otros canales, a tratar de también buscar información por otros lados, y voy construyendo una propuesta distinta que tiene un poco que ver con lo que yo vivo, con lo que yo siento en mi cuerpo y con lo que empiezo a escuchar también dentro de la gente que me viene a consultar, que es lo que se empieza a expresar en los cuerpos que estamos habitando con este tipo de alimentación. Entonces, hay como que resetear un poco nuestros paladares, nuestras mentes en cuanto a toda la información confusa que se nos viene metiendo, y reconectar primero con el sentido común, porque la realidad es que nuestro cuerpo sabe, y la información que necesitamos para conectar con la comida existe hormonalmente, enzimáticamente, o sea, orgánicamente existe esa conexión con lo que necesitamos. El problema viene cuando eso que vamos a buscar como comestible no termina siendo un alimento con nutrientes reales, y primero, vamos a decir, el cerebro como registro de todo lo que pasa en esa interacción, no encuentra los nutrientes que necesita o que le son familiares por su composición, y empiezan a alterarse todas esas señales y esa cascada de señalizaciones que suceden una vez que ingresa eso que no es comida y que el cuerpo no sabe qué hacer con eso. ¿Sí? Encontramos conservantes, encontramos aditivos, encontramos calorías vacías de nutrientes, y nuestro cuerpo sigue pidiendo, está buscando si en algún momento incorporamos esos nutrientes que está necesitando. Entonces empieza a ser la comida súper adictiva porque nada nos termina de saciar, empieza a ser, nos empieza a enfermar todo el residuo de estos químicos o de estas sustancias que empezamos a incorporar en nuestro cuerpo, que el metabolismo no las puede eliminar o no sabe cómo hacerlo, lleva mucha energía, nos sentimos cansados. Entonces, ahí, volviendo a esto que hablaba al principio, la primera propuesta tiene que ver con, para esta deconstrucción alimentaria, tiene que ver con, primero, registrar cuántos de nuestros consumos están siendo de alimentos ultraprocesados, o por lo menos vienen de un paquete. Claro. Y desde esa base pensar que quienes pusieron eso dentro de ese paquete, y ahí generalizo porque la realidad es que si lo sacamos de un supermercado, quien lo puso ahí adentro está pensando que no pares de comer, que ese sea tu consumo, que sea difícil salir de ahí. Entonces, como primera estrategia tiene que ver con este registro, y bueno, estoy teniendo la posibilidad de elegir qué comer, porque no todos podemos en ese sentido también. ¿Quiénes podemos elegir y tenemos ese privilegio?
ser conscientes también de esa responsabilidad como consumidores. Y ahí empezar a buscar por otros lados, a girar otras ruedas, a contactarnos con otro tipo de productores, con emprendedores que estén manufacturando de ese tipo de alimentos que sí están siendo tratados amorosamente. Y bueno, esto que hablaban de la agroecología y esas nuevas propuestas que están haciendo, bueno, eso tiene que ver con esta búsqueda y a dónde tenemos que por ahí salir a buscar si estamos pensando que nos queremos nutrir. Y Luján, ¿y qué alimentos aparecen en ese plan desconstructivo para reemplazar por ahí todo lo empaquetado del supermercado, todo eso que todo lo que tiene soja, digamos, que aparece empaquetado? ¿Qué alimentos aparecen como aliados para ese plan de deconstrucción? Y ahí como caballito de batalla yo siempre hablo de las legumbres, porque es un alimento muy noble, muy completo, bastante económico, rendidor, versátil y bueno, súper nutritivo. Y en ese sentido es un grupo de alimentos que no tenemos incorporados en nuestro patrón de consumo más habitual, y lo cual es una lástima. y milito un poco las legumbres en ese sentido, por estas características que mencionaba, y porque eso es súper accesible el consumo de legumbres. Y ahí empezamos como a abrir un poco el abanico de opciones, además de agregando más frutas, verduras y cereales integrales. Y la realidad es que tenemos que volver a conectar un poco con la cocina. No se puede hacer esta transición o ampliar ahí nuestras opciones en el plato sin conectar un poco con la cocina, y también eso es dentro de la propuesta una pata fuerte, ¿no? Porque necesitamos encontrar en el tiempo que disponemos para cocinar, que en general en la prioridad del día siempre termina siendo un pico lo que puedo y lo resuelvo con lo que tengo en la heladera. A veces no es más tiempo del que le dedicamos, sino es otro tipo de proceso desde el principio, ¿sí? Ya esto que hablábamos de las compras en otro lado, de ir a ferias, de ir a dietéticas, de conectar con otros productores, de mover ese dinero en vez de en el súper en otros espacios, ya ahí arrancamos de otro lado. Y una vez que eso está en casa, también es otro el proceso, pero quizás no es más el tiempo. Y ahí hay como una confusión también. Primero, de que es más caro. Segundo, de que lleva más tiempo. Invito siempre a ir generando estos cambios en lo pequeño para hacerlos hábitos y que en el cotidiano no impliquen más tiempo o más energía. Y al contrario, en realidad tenés más energía, porque eso que llega a tu cuerpo de esa manera se traduce en calidad de vida y en energía. Entonces ahí hay mucho que ir aprendiendo, pero tiene que ver con conectar un poquito más con la cocina, con remojar legumbres y tener siempre legumbres a disposición para hervir más cantidad y tener en el freezer, en bolsitas, y las metes combinadas con vegetales, en frío, en caliente. Pueden ser base para hacer galletitas, pueden ser base para hacer budines. Tengo una receta estrella en mi Instagram, que es un brownie que está hecho a base de poroto colorado, que se puso en todos lados, y es ese brownie de porotos el que me trajo en un punto a este espacio, gracias. Muy bueno. A la compa Cecilia. Entonces, bueno, la idea es que lo vivo y lo milito y lo transmito desde este sentir que me es muy genuino, porque también tiene que ver con un camino recorrido personal y familiar dentro de mi hogar, y es un poco lo que yo intento transmitir en el consultorio, dar estas herramientas y seguir buscando herramientas para encontrar en el alimento eso que nuestro cuerpo necesita. Y que no es más que los nutrientes que nos componen después las células, ¿no? Nosotros estamos hechos de los mismos ingredientes que encontramos, de las mismas sustancias que encontramos en la naturaleza, y esos tienen que ser nuestros ingredientes a la hora de cocinar. Y con ese criterio ir encontrando el camino que necesitamos, y la transformación tiene que venir con esa base, ¿no?
Luján, recién dijiste algo que era una de las preguntas que que iba apuntando, que tenía que ver con lo caro. Hay un mito, Sí. o por lo menos es una de las frases que siempre surge cuando se habla de alimentación saludable, que es más caro comer saludable. Bueno, en algún momento decías, bueno, el que tiene el privilegio de elegir, pero también hablabas de las legumbres como un alimento muy económico, entonces como que aparece algo que es, pero también por un lado no. ¿Cómo es el tema de esto? ¿No es caro comer saludable? No, la realidad es que no. Y por esto que, no solo por las legumbres, los ultraprocesados son alimentos caros, son comestibles caros. Ir a comprar comida al supermercado es caro. Y lo fui comprobando con mi propia experiencia, desde, no sé, dejar de consumir queso untable y licuarme semillas de girasol remojadas con ricota y levadura de cerveza y tenés un queso untable que es una bomba de nutrientes y de sabores y gusta siempre a quienes te lo doy para probar. Eh, o no sé, también un hummus de garbanzos, que no es más que triturar garbanzos hidratados y cocidos con algún juguito de cítrico y algún condimento rico y tenés un untable súper proteico, lleno de nutrientes, que da un montón de saciedad. Y la realidad es que el garbanzo no, no, no es un alimento caro, las legumbres en sí no son caras, la ricota no es un alimento caro. Eh, y así hay un montón de opciones. Es caro el alimento ultraprocesado, es caro el paquete, pagamos la propaganda, pagamos el envase, pagamos el transporte, y nos queda nada de nutrientes. Y esto que decíamos, no termina siendo adictivo, entonces sí que vas a comer más de ese producto que lo que vos estés cocinando en casa, o de otro tipo de propuestas que tienen más que ver con eso, con tener legumbres o cereales integrales que compras sueltos en las dietéticas que rinden, los cereales duplican el tamaño, las legumbres triplican el tamaño en la cocción. No termina siendo más caro, sinceramente no termina siendo caro, pero bueno, es esto, girar otra rueda, entender el consumo desde otro lado y también priorizar eso porque después vienen los remedios, después Claro. vienen las horas que perdés en el médico, después viene tu calidad de vida que se ve afectada, eh, y bueno, eso también tiene un costo. Eh, Tal cual. entonces, sí, entenderlo un poco también desde esta cosa más global. Luján, un poco, bueno, venimos repasando que bueno, la nutrición y el aprendizaje con los alimentos los vas llevando, ¿no? A través de, bueno, de tu paso en el tiempo. Y ahí me quedaba también una pregunta de decir, bueno, ¿qué alimentos, a partir de que fuiste incorporando todos estos conocimientos, no sé, antes consumías mucho y decidiste decir, bueno, esto que yo siempre comía, no voy a consumirlo más? A mí, por ejemplo, me ha pasado con la Coca-Cola. Hace 10 años atrás yo compraba Coca-Cola de 2 litros y ahora no me imagino comprando Coca-Cola ya desde hace mucho tiempo. ¿Con qué te ha pasado a vos así con algunos productos medio icónicos? Mira, las galletitas creo que fueron ahí el desafío, digamos. Porque en general en los enlatados recuerdo que fue lo primero que dije, bueno, esto acá no me gusta, esto en lata no me gusta. Eh, pero yo creo que las galletitas, la factura, los bizcochitos, en general las harinas refinadas, eh, fue el tránsito que por ahí más me implicó un desafío, por decirlo de alguna manera. Y ahí tuve que salir a buscar otras cosas que me resultaran eh, también sabrosas, también compartibles con el mate y con eso de llevar para acá, para la playa, para el parque, para el domingo, para el día de lluvia. Eh, y, y empieza a pasar que el paladar se lava, ¿sí? Se desacostumbra a estos estímulos tan dulces, eh, y tan que terminan siendo todos iguales en un punto, porque todo es harina, azúcar, grasa. Claro. Entonces ese combo harina, azúcar, grasa, cuando empezás a ampliar un poco el abanico de sabores y de intensidades de sabor y de otras armonías en esos dulzores, ya después comés 2 galletitas de ese paquete y te estalló el paladar,
cerebro no entiende nada, el cuerpo te dice qué pasó, y en ese registro de lo que le pasa al cuerpo cuando consumimos este tipo de comestibles, empieza a tener que ver esa elección con algo más allá de la voluntad. Empieza a ser una señal orgánica del cuerpo de que, no, como vos con la Coca-Cola te debe pasar que ahora tomas un vaso de Coca-Cola. Enseguida el paladar te dice no, el cuerpo te dice no, y no tenés ganas de sentirte como sabés que te sentís después de tomar esa Coca-Cola. Y ahí está bueno, ahí se transformó algo. Ahí conectamos con algo que le estaba pasando al cuerpo que no estaba bueno, y pudimos vencer eso que teníamos con ese comestible. Te vuelvo a decir, es lo que se hace, o sea, la industria lo propone para que sea así, para que eso suceda, para que no pueda salir de ese círculo de consumo. Sí, además también está como, hay un arraigo cultural, ¿no? Porque esto de decir, bueno, me llevo unas galletitas para tomar unos mates, o bueno, esto de nos vamos a juntar a comer, o alguna juntada familiar, y vamos a tomar, bueno, hay que comprar gaseosas o aguas saborizadas, por ahí es una rareza decir, no, yo voy a tomar agua en una juntada, bueno, son como costumbres culturales que se fueron también construyendo. Sí, pero animémonos a eso, animémonos a ser los que pidamos el agua, animémonos a llevar, en vez de birra, un vaso, una botella de un jugo de jengibre con menta, que también nos gusta, que también nos refresca, que también es sabroso, y en mi experiencia, vuelvo siempre a eso, soy autorreferencial porque, como te decía, es un camino que vengo transitando, y contagia, y suma, y convoca, y gusta, y se celebra cuando hay otra opción que también conecta con una necesidad de, bueno, no seguir castigando un poco el cuerpo con estos consumos, y que también se disfruta. Y que también se comparte. Entonces, anímense a probar, proponer otras cosas, o hacerlos raros, como vos decías que es raro que pedir agua. Bueno, también existen otras cosas que no son agua, y podemos empezar por ahí. Pero animarse también, y ver lo que le genera el cuerpo, ver qué pasa el otro día cuando nos levantamos y cómo nos sentimos. Ahí ir encontrando y transitando esas experiencias van marcando el camino. Es un poco eso. Luján, por último, y bueno, y ya dejando abierta la posibilidad, obviamente, de que vamos a seguir la charla porque es muy interesante, Sí, y hay muchas cosas por ir recorriendo un y montón. complejizando. También invitando a los oyentes, a quienes están ahí del otro lado y ahora le está surgiendo alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, bueno, que la empiecen a enviar, que nos las hagan llegar, porque bueno, vamos a tener otra charla y ahí vamos a poder abordar otros temas, pero me parecía interesante para ir cerrando. El año pasado, bueno, estuvimos un año de pandemia, un año atípico, un año donde muchas actividades se pararon, muchas actividades informales, sobre todo Buen Negro, no pudieron funcionar, y hubo un problema alimenticio muy grande en las comunidades. El Estado tuvo un rol activo ahí y estuvo, bueno, asistiendo y haciendo llegar a muchos hogares bolsones de comida, y quien ha tenido la posibilidad de recibirlo o de ver lo que se recibía, daba una doble sensación, ¿no? Que por un lado, bueno, que llegaba una buena cantidad de alimentos a una familia, pero por otro también quedaba como la sensación de que se dejaba pasar una posibilidad concreta de que el Estado complejice esa situación y diga, bueno, ya que tengo que llegar con comida a un montón de hogares, también puedo llegar con información, también puedo llegar con educación, y empezar, no de repente, digo, pero de a poquito ir metiendo algunas cositas para ir dando vuelta, ¿no? Esto de lo que venimos hablando. Sí. Sí, como vos decís, es complejo. Es complejo porque se le viene exigiendo al Estado que tome cartas en el asunto hace rato, y la industria sigue pesando más, y los intereses desde ese lado siguen priorizando las elecciones y las decisiones del Estado, y ahí es donde hay que hacer ruido, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a eso. Se viene exigiendo la ley del etiquetado frontal, sí, que los envases de comestibles alerten al consumidor sobre las cantidades excesivas de algunos ingredientes que
que no son nutrientes, y el Estado sigue pateando la ley del etiquetado frontal hace años y la sigue cajoneando, y en lo que vos planteabas, estos módulos alimentarios, estos bolsones de comestibles que se fueron acercando a las familias en este contexto de pandemia, también es un reclamo que viene siendo anterior en cuanto a las propuestas de almuerzo, desayunos y meriendas que están teniendo los pibes en los comedores o que se le están ofreciendo en las escuelas, en los jardines, que son lo mismo que después se incluyó en el bolsón y se acercó a los hogares. Alimentos ultraprocesados en su mayoría, o procesados, refinados, y poco nutritivos en realidad. Pero bueno, es parte de un reclamo que viene anterior y que se tiene que revisar urgente. En ese sentido, yo misma en casa tuve ver qué hacer con eso, porque a mí también me llegaban esos módulos y desde el jardín de mis peques. Y bueno, me puse a hacer yogur con la leche en polvo, combiné el arroz refinado con muchos vegetales y legumbres para hacer medallones y guardarlas en el freezer. Fui usando esos comestibles como lo que son y encontrándoles un lugar dentro del resto de los consumos que yo habitúo en casa. Porque digamos, bueno, de ahí no vamos a tirar, ¿no? Y vamos a tratar de aprovecharlo. Pero bueno, tampoco se acercó esa información de cómo hacer ese tipo de combinaciones o en qué recetas se podían llegar a aprovechar. En ese sentido hay todavía mucho camino por recorrer y muchas propuestas que están a las vueltas, pero que no importan mucho, vamos a decirlo así, en cuanto a las prioridades en la agenda. Y mucho de la pandemia tiene que ver también con estas decisiones y los intereses de quienes están priorizando, porque, bueno, todo tiene que ver con todo, y la crisis ambiental fue la que desencadenó la pandemia, y la crisis ambiental seguramente lo vienen hablando ya con otras propuestas, como creo no me sale ahora el nombre de quien había estado hablando de su producción agroecológica y demás, tiene que ver un poco con eso también. Sí, tal cual. Bueno, todo se termina relacionando, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Pero bueno, ahí también esto que decías, bueno, de que quede abierto este espacio para nuevas preguntas, para nuevas dudas, inquietudes, lo que vaya surgiendo. También un tema muy, muy interesante para poder charlar es el tema de las dietas, y por ahí ese puede ser un poco el disparador de nuestra próxima charla, si te parece, José, porque son consultas que me llegan muy a menudo, de bueno, y la dieta de tal, y la dieta de tal, y qué es dietar, y qué implica para nuestro cuerpo exponernos a dietas, cómo vincularnos con la comida desde un lado no restrictivo, y sí agradable, sí armonioso, sí amoroso con nosotros mismos. Entonces, bueno, dejo ahí abierto este título, a ver qué surge y qué dudas concretas hay al respecto para poder charlarlas en el próximo encuentro, si te parece. Bueno, Luján, ya queda entonces escrito el camino por donde vamos a seguir. Te agradecemos enormemente la participación en el programa, porque es un tema que nos interesa muchísimo, y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente en los próximos días, y te vamos a comprometer a que nos pases por escrito la receta del brownie de porotos colorados para poder compartirla en las redes. Cómo no, está en mi Instagram, estoy como lujanroso.lis en nutrición. Encuentran ahí un montón de recetas con muchas legumbres y muy ricas también, y muy originales, como la del brownie, pero sí, yo después te hago ahí un paso especial de información para que la puedan publicar ahí en las redes ustedes también. Bueno, Luján, muchísimas gracias, que tenga buen Gracias, día y la vamos también. siguiendo. Dale, genial.
Bueno, ahí Eh, pasaba Luján Rosso, nutricionista de la vecina localidad de Tandil, bueno, charlando de alimentación, ¿no? Una propuesta muy interesante que vamos a empezar a tener aquí en el programa. Venimos abordando formas productivas, venimos abordando también medicinas alternativas, pero nos quedaba pendiente complejizar y meternos en el mundo de la alimentación. Así que, bueno, hoy con la comunicación con Luján Rosso empezamos a hacerlo, así que, bueno, estén atentos, atentas, y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que vaya surgiendo y que les interese que podamos seguir planteándola con ella, bueno, nos las hacen llegar a la radio por medio del teléfono, por medio de las redes y la vamos a ir abordando.